En ocasión de las fechas que corren, estoy hablando en octubre de 2019, y ya sabemos que estos días son precisamente de muertos. Es la temporada del año en que se habla mucho de esas cosas, fenómenos paranormales, fantasmas y todo tipo de situaciones que pues algunos creen, otros no, pero a todos le parece que a la mayoría de las personas les gustan estos temas. Y precisamente hablando de uno de ellos, que si las personas que están a punto de morir pueden despedirse pues de sus seres queridos o de sus conocidos o de personas con las que tienen algún interés, por lo cual debieran despedirse. Yo podría contar muchas historias parecidas, o que tienen que ver con eso de que si se despiden, mucha gente, todos, tal vez muchos de los que están escuchando esto, tendrán también muchas historias acerca de esto. O sea, la gente, de verdad, la gente que está a punto de morir o ya, se puede decir, en el trance de la muerte, puede despedirse, porque aquí no estamos hablando tanto de que tenga la fuerza física todavía para decirle a quien esté a su alrededor, decirle adiós, ya me voy. No, no, sino que hay historias que se cuentan de una persona que, por ejemplo, está en su lecho de muerte y muchos kilómetros de ahí, alguien que no sabe que esa persona está muriendo, cuenta que vio al moribundo, lo vio caminando como si nada, platicó con él y se despidieron, cuando a veces en el contexto en que vivían, pues tal vez si se encontraban ni siquiera se saludaban, no estaban en buenos términos, pero en esa ocasión se encuentran y la persona que está muriendo a mucha distancia de ahí decide hablarle, saludarle y después despedirse. Y esta persona no se entera de esto hasta que le dicen o le dan la noticia de que aquella persona pues ya pasó a otro plano. A mí no me consta que este tipo de cosas sucedan, a mí no me ha sucedido algo así, pero sí sucedió algo en la familia, familiares cercanos, muy cercanos. Eh, Hubo alguna situación que pudiera decirse que entra en esta fenomenología. No lo voy a contar al menos en este momento, si alguna vez lo haré no lo sé, pero sí puedo decir que hay cosas que parecen ir más allá de la coincidencia. Hablar de que pues sí fue coincidencia, a veces resulta también absurdo. Digo, si para los que no creen en estos fenómenos les resulta como de chiste que alguien cuente esas situaciones, pues también de pronto atribuir esas cosas a la casualidad a veces también va bastante a lo absurdo, como que no te la crees, ¿no? Que haya sido una simple casualidad porque hay muy poco margen para ello. Y es que, ¿qué implicaría el que una persona que está moribunda en su cama esté al mismo tiempo platicando con alguien a varios kilómetros de ahí? O bueno, es un decir eso de varios kilómetros, puede ser que ahí cerca o puede ser que al otro lado del mundo, eso no importa, el asunto es que es imposible que la persona que está postrada en su cama, enferma, en agonía y ya en sus últimos momentos, pueda estar a su vez platicando con un conocido, un familiar en otro lado. Y precisamente la constante es que parece estarse despidiendo. O sea, esta persona está francamente despidiéndose. Está haciendo algo que antes no habría hecho y en ese momento lo quiere hacer. Es de las últimas cosas que quiere
dejar arregladas, ¿no? Hacer las paces con alguien o simplemente decirle, ¿sabes qué? Ya me voy, adiós. ¿Qué implica el que esto sea posible? Implicaría que hay o que está habiendo, se está dando un desdoblamiento, o sea que hay lo que también le llaman una bilocación, o sea, estar en dos lugares al mismo tiempo. Una persona que está postrada y está tal vez inconsciente en su cama, ¿cómo es que pueda estarse manifestando en otro lugar? Y de una manera visible y aparentemente tangible. ¿Será un desdoblamiento astral? O sea, el cuerpo astral sale y se interactúa con la gente, entre comillas, con los vivos. Digo, porque también el cuerpo astral se supone que también está vivo, ¿no? Y en caso de que aceptemos la existencia del cuerpo astral, porque a veces la religión, las religiones, por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo, las religiones de origen cristiano o que tienen que ver con la Biblia, a veces suelen negar todo lo que tenga que ver con lo paranormal, o sea, no quieren aceptar que existe, por ejemplo, el cuerpo astral, las proyecciones, o hablar de mediunidad, ese tipo de cosas, para ellos está así como vetado para quienes creen o creemos o tenemos una creencia cristiana. A veces la, la creencia, la religión nos lleva a negarlas o por lo menos a evitar lo más posible el hacer uso de este tipo de conceptos. Pero eso es más o menos lo que tendríamos que considerar si es que creemos que se puede una persona moribunda manifestar en otra parte, eh, retirada de donde está su cuerpo físico. Tendríamos que pensar en eso, en la proyección astral. Y no solo la proyección astral, porque según algunas creencias, o podríamos incluso hablar casi de doctrinas que no corresponden con el cristianismo, también habría otros cuerpos, no solo el cuerpo astral, también el cuerpo mental. O sea, el ser humano puede desdoblarse en diferentes cuerpos, supuestamente. Entonces, ¿cuál de esos cuerpos sería el que se está manifestando con aquella otra persona o en un lugar apartado de donde está el cuerpo físico del enfermo? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar que ese tipo de cosas ocurren? Que realmente una persona se desdobla y va y trata de solucionar algo o tal vez no solucionarlo, pero como quedar en paz con ciertas personas o dejar arreglado cierto asunto o dar un mensaje que de otra manera se le quedaría o se lo llevaría a la tumba. ¿Será cierto esto? Ahora, esa misma persona, ¿por qué lo hace en ese momento? ¿Por qué se manifiesta en ese momento en que está en agonía? Y difícilmente se escuchan historias de que esa misma persona se manifieste posteriormente, tal vez después de la muerte, o incluso poco tiempo después de la muerte, pero ya habiendo pasado un poco más días o meses o tal vez años, ya no se habla más de manifestaciones de esa persona. ¿Qué será? Que se va diluyendo la personalidad, que la persona puede manifestarse cuando aún está en vida, con sus últimas fuerzas puede proyectarse hacia otro lugar y aún después de la muerte reciente, puede todavía eh, visitar o dar algún mensaje y después simplemente ya trasciende a otro plano y ya no le es permitido o ya no le es posible esa comunicación. Son temas que a todos nos gusta, a todos nos interesa, a todos nos llama la atención. Algunos aceptamos que lo creemos, otros, a pesar de que lo creen,
no lo aceptan o dicen que no, o les parece que se ven más inteligentes pretendiendo que no lo creen, y otros efectivamente no lo creen. Y sí, es que hay cosas que son difíciles de aceptar, y hay cosas que creemos que no lo podemos aceptar, pero en el fondo sabemos que sí suceden. En la cultura cristiana, para quien haya crecido con ideas cristianas o católicas, seguramente sabrán que estas iglesias enseñan que no es posible la comunicación con los muertos. Bueno, claro que alguien que esté en agonía pues no es un muerto, pero pues está ya en ese trance, y para quien se supone que se ha comunicado desde el más allá, también según las doctrinas cristianas, no es la persona que murió, no es la que se está manifestando, sino que sería alguna otra entidad que suplanta, suplanta la identidad del muerto y se manifiesta a alguna persona viva. O sea, las doctrinas de las distintas iglesias cristianas enseñan que no es posible esa comunicación, o sea que nadie puede manifestarse desde el más allá, y probablemente tampoco alguien que está en agonía, según estas doctrinas, tampoco podría manifestarse, aunque si leemos la Biblia, esto podría ser cuestionable. Hay ejemplos que se podrían citar en la misma Biblia asentados en que podrían romper con esas doctrinas y creencias que enseñan las iglesias, pero en general los curas y pastores seguramente, si les preguntas, te van a decir que los muertos no se manifiestan, que una persona que está en agonía no puede desdoblarse, ni su cuerpo astral, ni algún otro cuerpo para ir a hablar o platicar con otra persona. Estos ministros lo que van a decir es que eso fue la manifestación de alguna entidad maléfica, o en todo caso pues coincidencia o un alucín o cualquier cosa, pero no una manifestación de la persona muerta o agónica. Si nos vamos a otras culturas como la mexicana, la mexica, o sea, la cultura que había en este país, en México, antes de que se implantara el catolicismo, eh, también digamos que sí había cierta posibilidad de que los muertos se comunicaran con los vivos, pero ahí eso es todo un tema que merece un tratamiento por separado. Pero sí, los antiguos aztecas, mexicas, creían que la personalidad se iba diluyendo hasta desaparecer por completo después de un tiempo no demasiado largo después de la muerte. Y pues todo este asunto del Día de Muertos, de que se le pone una ofrenda a los difuntos con todo lo que les gustaba, la comida que les gustaba, y se pone la fotografía de la persona, podría incluir la idea efectivamente de que los muertos tienen como ese día especial para venir. Se supone que no se puede venir en todo el año salvo esos días, pero ciertamente eso no es una doctrina católica, y no se corresponde totalmente ni con las creencias aztecas ni con las creencias cristianas. Es una mezcla muy interesante. Desde luego el Día de Muertos no era azteca, no era mexicana esta festividad, y viene a ser una mezcolanza muy interesante de ideas católicas más que nada, con el aderezo de todos esos colores de la gente indígena aquí del país. Pero
tal creencia de que los muertos vienen no se correspondería bien a bien ni con el catolicismo ni con las creencias aztecas propiamente dichas. Entonces, bueno, ahí queda la pregunta para que se generen las opiniones, los puntos de vista, los comentarios. ¿Sí puede realmente una persona que está en agonía proyectarse, ya sea con su cuerpo astral, su cuerpo mental, puede materializar? O sea, ¿qué implica todo eso, no? La fuerza eh, para proyectarse y casi materializarse a distancia del lugar en que se encuentra postrado su cuerpo. Eso es muy interesante y no sabríamos si es que se requieren conocimientos especiales, si quien llega a hacer eso, en caso de que efectivamente suceda, si quien hace eso tiene algún conocimiento o cualquier persona sin alguna preparación también puede llegar a efectuarlo. Ahí queda la pregunta y veamos si hay más personas que tengan eh, experiencias que puedan aportar al tema. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde la Ciudad de México.